Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Seguro que Enrique Valentín Iglesias conocía bien estos célebres versos de Antonio Machado, cuando decidió titular su libro de recuerdos Al volver la vista atrás. No conozco personalmente a Enrique Iglesias, aunque tuve ocasión de saludarlo hace muchos años en un homenaje en la iglesia de Arancedo. He seguido su trayectoria profesional por la prensa y en mis 3 viajes a Uruguay siempre escuché comentarios altamente elogiosos del contador Iglesias, como se le conoce en el país austral. De ahí que cuando me enteré de la publicación de este libro, hace unos meses, intenté conseguirlo. Imposible pedirlo online, tuve que recurrir a mi familia uruguaya. Aquí aprovecho para dar las gracias a mi prima Elba y a su amiga Cecilia, que me lo hizo llegar por correo desde Montevideo. Este vídeo no tiene el propósito de glosar el inmenso y prestigioso currículum de Iglesias, está bien accesible en internet, sino el de animaros a leer el libro, que es toda una lección de sabiduría en algo más de 200 páginas de agradable lectura. Estos son los 3 aspectos que estimo más destacables en el libro. Por seguir un orden cronológico, en primer lugar, Arancedo. Enrique Iglesias nace en Follaranca, Arancedo, en julio de 1931 y emigra con su madre a Montevideo 3 años después. Lo que destaco es que al cabo de 20 años él vuelve a Arancedo y textualmente os leo lo que dice de esa visita. Los vecinos me estaban esperando en un pequeño pueblo que se llama La Caridad, capital del condado del Franco. Fue para mí una visita gloriosa, inolvidable, porque vi a mis 3 abuelos vivos y a mis tías 20 años después de salir para América. Fui a la casa donde nació mi madre y también nací yo. Aunque habíamos tenido mucho contacto epistolar, ellos veían en mí a un americano que volvía después de la guerra. No tengo fotos, pero me acuerdo muy bien de todo. De algún modo en Arancedo se cerraba un círculo. De allí habíamos salido y allí estaba. Pero no era un regreso, porque también estaba tomando conciencia de que mi vida se encontraba definitivamente del otro lado del Atlántico. El segundo aspecto que destaco es la enorme importancia que él da a la formación, a la educación. Ya en la presentación, y es toda una declaración de intenciones, dice lo siguiente: yo diría que llevo 9 décadas de aprendizaje. No creo en la posteridad, sí en la docencia y en la transmisión de experiencias entre generaciones. Eso intenta ser este libro. Quiero destacar también lo que él dice sobre la educación pública ya en el último capítulo del libro. Leo textualmente: la educación pública es un derecho humano y un bien social. Es la que crea los cimientos del edificio social, la que configura la sociedad, la que nos da rasgos humanos comunes, la que nos permite comprender a los otros, que es comprendernos a nosotros mismos y el lugar que ocupamos en el universo. La educación es el camino para producir, innovar, repartir el producto social, cuidar la democracia, la seguridad y la paz, así como tener una alta conciencia del medio ambiente. El tercer y último aspecto que destaco en el libro, yo lo titularía El economista y el hombre. Yo tenía algún conocimiento del economista y de su prestigio internacional, también como diplomático, pero justamente este libro me ha permitido descubrir al hombre.
Leo textualmente hacia el final del libro. En abril de este 2014 recibí de manos del rey Juan Carlos el Toisón de Oro, la más alta distinción que concede la corona española. Agradecí el honor de recibir esa distinción de manos del rey. Dije aceptarla compartiendo su importancia y simbolismo con todos los españoles americanos, los millones de hijos de esa tierra que habían emigrado a través de la historia en busca de oportunidades, huyendo de guerras, buscando libertad. Me identifiqué como asturiano del pueblo de Arancedo y a la vez totalmente uruguayo, formado en la educación pública, que me abrió los caminos para llegar a tantos sitios en el mundo. Expresé mi convencimiento de que la comunidad iberoamericana no era una ilusión retórica, que era un camino que se va haciendo al andar, que va dejando huellas para que otros puedan seguir avanzando. Reconocí que esa condecoración ha sido concedida más veces a nobles que a plebeyos, y afirmé que no hay laboratorio en el mundo que pueda encontrar una gota de sangre azul en mis venas, por lo que la recibía como un homenaje a la nobleza que he encontrado en mi caminar por Iberoamérica. Una nobleza que no se hereda, sino que se forja en los lugares de trabajo, en la práctica de la solidaridad, en la lealtad de los amigos, en el respeto y la tolerancia para todas las diferencias. Una nobleza, dije, que se ve en el esfuerzo para construir, para buscar soluciones, para mirar hacia el futuro. Enrique Valentín Iglesias García. Felicidades por su libro y gracias por transmitirnos sus recuerdos.